Pues sin duda algunas opciones que, por cierto, todas se ven deliciosas. Por cierto, una tradición que cobra cada día más fuerza en todo el mundo, no solo en nuestro país, es el de la piñata. Y aquí en México, en la capital, hay familias que son, no digamos especialistas, son verdaderos artistas. Estas son las piñatas que la familia Bucio Espinosa fabrica durante todo el año. Es un negocio generacional que tiene desde hace 4 décadas. María es la líder. Enseñó a su hija a formar piñatas y ahora sus nietos están aprendiendo este trabajo artesanal. Nos explica que en un lapso de 30 minutos puede terminar una piñata grande. Yo la tengo encuerada, así como ahorita. Agarro lo que es mi cono. Esta es la primera. Este es para un cono. Le pongo engrudo, le pongo papel y después, ya que se haya secado, le hago pestañas de esta manera. Ya nada más hacemos el doblez en esta parte de aquí. Volvemos la misma temática, ponemos engrudo y lo pegamos de esta manera. Y ya después que esté pegado, así como ahorita los conos, ya nada más me dedico a lo que es la vestimenta. Yo le llamo la vestimenta. Ella es Samantha, la encargada de atender a los clientes y ofrecerles una variedad de formas, tamaños y precios, además de recomendar la piñata adecuada para cada ocasión. ¿Cuánto cuestan las piñatas? Estas a 10, esas a 20, como estas a 90 y estas a 65. Ya después tenemos las de figuras. Esta vale a 300. ¿Y la más grande, la que está al fondo? A 500. Para ellos, la época decembrina es la mejor, la de mayor venta, pero sobre todo la de mayor diversión, porque aman y les apasiona su trabajo. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.